Y sobre Jesús estaba ahí todo el peso sobre él. Y quizás él no tenía miedo al dolor, sino quizás miedo a todo con lo que él iba a cargar, el pecado de todo este mundo. Él entró en una angustia. Él entró quizás en una desesperación interna porque le dice: hey, mira, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Él como humano, quizás él no quería pasarlo. Él dijo: mira, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero Jesús nos enseña algo importante también y dice: mire, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hasta el último momento Jesús nos enseña que lo mejor es hacer la voluntad del Padre. Aunque haya un momento de padecimiento, pero el final va a ser glorioso cuando tú y yo hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es por eso que tú y yo debemos entender que no hay nada mejor que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras Jesús está orando, mientras entra en angustia, dice la Biblia que sus sudores eran como gotas de sangre. ¿Qué significaba esto? El estrés profundo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Los vasos sanguíneos se dice que se rompieron de su piel por el nivel de estrés que estaba viviendo, el nivel de angustia, la lucha interna que él estaba pasando como humano. Pero al final él se mantuvo firme. Él no flaqueó, no desistió, sino que dijo: que se haga tu voluntad. Ahora, mientras oraba, se acerca una persona que compartió con él, que vivió con él, que aprendió de él, pero que al final lo traicionó. Se acerca Judas, uno de los suyos, el cual llegó con una multitud armada con palos, espadas. Y lo saluda con un beso. Un beso, ese símbolo tan dulce que una persona puede tener hacia otra, se convirtió en traición en ese momento. Viene Judas, le da un beso. Y aunque Jesús ya lo sabía todo, Jesús fue arrestado como un criminal. Jesús fue abandonado por todos, aún por los discípulos. Aquellos que en la Santa Cena, aquellos que en la noche le habían dicho: mira, yo voy a dar mi vida por ti si es necesario. No te vamos a dejar solo, no digas eso. Pedro le dijo: mira, que tal mal no te acontezca. Pero Jesús se encontró solo, abandonado por todos, en los juicios falsos que le levantaron ante Pilato, Caifás y Herodes. Pero como dice las Escrituras y la profecía en el libro de Isaías, que él como cordero fue al matadero, que no abrió su boca. Él, cuando estaba siendo juzgado, él no abrió su boca. Él permaneció callado en silencio. Aquel que podía, por la autoridad que tenía, llamar legiones de ángeles y acabar con todo lo que se habían levantado. Pero él tenía que cumplir el plan que había sido establecido por Dios para que tú y yo podamos ser salvos. Jesús fue sentenciado a muerte. La gente era tan ciega, así como la gente hoy en día se encuentra ciega, donde deciden liberar a un criminal para que puedan crucificar a un inocente. Y es lo que hoy en día pasa con las personas. Las personas, a través de sus actos, lo que están haciendo es invalidando aquel sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros.
es pisoteando aquel sacrificio que Jesús un día hizo por amor. Lo desnudaron, lo azotaron. Aquellos látigos romanos que arrancaban pedazos de piel, lo hicieron cargar aquella cruz tan pesada. Le colocaron una corona de espinos que quizás pudo haber infectado. El Rey de los cielos estaba siendo burlado por los suyos, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿sabe qué es lo grandioso de esto? Que dice la Biblia que a todos los que le recibieron, o sea, a nosotros, aquellos que tenemos a Jesús en su corazón, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los suyos no le habían recibido. Lo llevan al Calvario, aquel monte que se llama la Calavera, donde lo crucificaron. Clavaron sus manos y sus pies, dañando tendones, dañando todo. Pero a Jesús lo que lo sostenía era el amor que sentía por ti y que sentía por mí en ese momento. Lo alzaron a Jesús como un espectáculo mientras agonizaba. Y Jesús habla y menciona palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le hicieron todo lo que hicieron, pero sin embargo en aquella cruz Jesús nos enseña sobre el perdón. Porque la cruz se trata de perdón. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Frases como: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Frases como: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Él, cuando estaba cargando todo el peso del pecado del mundo, él aún así no quiso dejar desamparar a su mamá, que posiblemente ya no estaba José, era una viuda. Pero luego de eso él dice: hey, se siente tan cargado y dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido dice que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego: tengo sed. Y finalmente, después de 6 horas colgado en la cruz, cuando la tierra temblaba, cuando el cielo se oscurecía, gritó tan fuerte: consumado es. Y eso es de lo que quiero hablarte rápidamente. No fue un lamento aquel grito que dio, sino que lo que él estaba anunciando, la victoria que se estaba produciendo en el mundo espiritual. Él grita: hey, consumado es. Una frase que aún sigue resonando con poder. Consumado es. El consumado es significa que todo estaba ya hecho, que todo estaba pagado, que todo estaba realizado. Yo en ocasiones anteriores le he mencionado que cuando se cancelaba una deuda, en la puerta o ahí en la entrada colocaban un letrero, un sello que decía: Tetelestai, consumado es. Está cancelado, está pagado. Antiguamente, cuando terminaban una obra de arte, se decía: consumado es. Juan capítulo 19 verso 30, mire lo que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu.
Este es el grito que cambió toda la historia. Ese es el grito que cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba terminando la obra que el Padre le había encomendado, que era venir, morir por cada uno de nosotros en el momento más oscuro de la humanidad. Aquel Hijo de Dios colgado en una cruz, desfigurado, despreciado, abandonado. Porque todos esperaban un rey que descendiera y que lo librara de las manos de los romanos. Pero aquella esperanza o aquella idea que muchos se hicieron con Jesús, ahora había sido cambiada, porque aquel libertador o rey estaba siendo crucificado y estaba muriendo en una cruz. Pero es donde Jesús sale y Él dice: hey, consumado es. En griego esta palabra, como le dije, está como tetelestai, que significa pagado por completo. ¿Qué deuda estaba siendo pagada? ¿Qué deuda estaba siendo cancelada? Recuerda lo que dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado a esa humanidad, pero también a través de un hombre entró la salvación. Nosotros éramos desechados. Tú y yo no teníamos acceso a nada. Pero Jesús estaba pagando esa deuda. Estaba pagando absolutamente todo. Con esta frase selló el destino de la humanidad. El pecado fue vencido. El velo fue rasgado. La deuda fue cancelada para cada uno de nosotros. El velo del templo se rasgó, indicando que ahora ya no tenía que haber más intermediario entre tú y Dios, sino que ahora a través de ese sacrificio nosotros teníamos entrada ante su presencia con toda libertad, porque la deuda ya había sido cancelada, ya había sido pagada. Mira, hay una historia real de un sicario que fue perdonado. Este sicario se llamaba Luis y pertenecía a una pandilla de México, de la Ciudad de México. Este sicario había sido una persona tan cruel que tenía encima cualquier cantidad de muertos. Este hombre había crecido en violencia, había crecido sin padres, había crecido sin dirección y había cometido más de 20 asesinatos. Pero un día, en medio de un altercado que tuvo, a él lo hirieron. Y este hombre herido se metió en un galpón, y mientras estaba en ese galpón de un almacén, porque había huido herido, él de repente a lo lejos escucha una prédica. Y en esa prédica estaba mencionando esta palabra: consumado es. Escuchó esta palabra: consumado es. Y escucha que dicen: hey, Jesús pagó el precio de tu pecado. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira lo que dice: Jehová quiso quebrantarlo. Era la voluntad del Padre.
lo sujetó a padecimientos que Él vivió igual que todos nosotros aquí en esta tierra. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, iba a ver el linaje. Otra versión dice, verá la descendencia, vivirá por largos días, y empieza a mencionar un sinnúmero de cosas que iba a suceder a través de lo que Él iba a hacer. Porque Él es un Dios eterno. Por eso Él no murió porque lo vencieron, sino porque fue una ofrenda voluntaria. Él no murió porque lo vencieron, sino porque Él decidió. Él decidió ir a la cruz. Él decidió ir al madero porque nos amaba a nosotros. La muerte de Jesús no fue una muerte improvisada. Fue el cumplimiento de un plan redentor de nuestro Padre Celestial. Jesús no improvisó nada. No es que Jesús dijo, bueno, vamos a morir a ver qué pasa. No, estaba llevándose a cabo un plan perfecto. Dios el Padre ya tenía todo cuadrado, todo organizado. Por eso su muerte no fue improvisada, fue el cumplimiento del plan redentor. Por eso en Juan capítulo 10, verso 18, Jesús dice, miren, a mí la vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y Él dijo, tengo yo poder para ponerla y tengo también poder para tomarla. Ese era el poder sobrenatural de nuestro Dios. Por eso hoy quiero decirte que no hay que seguir intentando ganar el favor de Dios, porque la deuda ya está pagada, porque la deuda ya está cancelada. Él ya pagó la deuda por ti. Lo único que tú y yo debemos hacer es validar ese sacrificio, siéndole fiel a Dios cada día de nuestra vida. Pero tú y yo ya no tenemos que ganarnos el favor de Él. Por eso el sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tú y yo ya no tenemos que hacer más sacrificios. Hoy tú y yo ya no tenemos que hacer absolutamente nada, como muchos quizás hoy lo hacen. Hoy quizás lo están haciendo, lacerándose, haciendo penitencias y tantas cosas. Ya no hay nada que hacer. Jesús ya lo pagó todo un día. Ahora a ti y a mí nos queda disfrutar de su salvación, de sus bendiciones. A ti y a mí nos queda disfrutar de lo que Él tiene cada día para nosotros. Fue el sacrificio perfecto. La deuda fue cancelada. Él en la cruz tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Colosenses capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice. Colosenses 2:14 habla y dice que Él anuló toda acta que nos era a nosotros contraria. Él dice, anulando el acta de los decretos que había sido en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que quizás te está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que quizás te está deteniendo ahora? ¿Qué es lo que te está haciendo contra para que tú puedas seguir, para que tú puedas prosperar en el Señor? ¿Qué es lo que te está pasando? La Biblia dice que Él en la cruz clavó toda acta que nos era contraria. Y no solo eso, sino que Él venció a todo principado, a toda potestad, y los exhibió públicamente. Por eso no hay derrota para ti y para mí. No hay derrota para los hijos de Dios. No hay derrota para aquellos que validamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si quizás en algún momento caíste, si quizás te sientes que no puedes levantarte o no puedes volver a Dios, quiero decirte que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
No hay más espíritu de esclavitud en nosotros. Él nos hizo libres. Él pagó la deuda. Hoy tú y yo podemos decir Abba Padre. Hoy podemos decir Abba Padre. Él es nuestro Dios. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo. Él dijo: consumado es, está todo pagado. El acceso al Padre fue restaurado. Él, cuando decía consumado es, era el sacrificio perfecto. Estaba diciendo: hey, está todo cancelado, pero estaba restaurándose el acceso al Padre. Mateo 27:51 habla que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Significando esto que ahora no necesitamos intermediarios, como muchos lo hacen. Muchos piensan que cuando cometen una falta pueden ir a una persona para que esa persona le envíe a hacer lo que tenga que hacer y pueda restaurarse su relación con Dios. No hay penitencias que puedan perdonarnos y que puedan limpiarnos. Solo la sangre de Cristo dice que nos limpia de todo pecado. Solo Jesús es el único camino, dice, al Padre. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay intermediario. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Él estaba quebrando, Él estaba rompiendo aquello que durante años se venía practicando con intermediario. Jesús, Él lo hizo todo para que tú y yo hoy tengamos entrada directa a nuestro Padre Celestial. El acceso al Padre fue restaurado. Por eso ya no necesitas más intermediarios religiosos. Acércate a Jesús, pídele perdón y Él te va a perdonar. Por eso no importa si eres nuevo, no importa si llevas años en la fe, puedes acercarte hoy mismo, en este mismo instante, y el Padre te va a abrazar, el Padre te va a ayudar, el Padre te va a fortalecer. Y eso es lo que tú y yo debemos tener grabado en nuestro corazón. Consumado es, también significa que la victoria está asegurada. Significa que la victoria está ganada para nosotros. En la cruz Jesús venció el pecado. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al enemigo. Primera de Corintios 15:55. Mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero mira lo que dice el versículo 57. Mira, quiero que puedas verlo conmigo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da, ¿qué cosa? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque enfrentes luchas, aunque enfrentes batallas, aunque pases momentos difíciles, tú y yo ya no vamos a pelear por la victoria, sino desde la victoria. Porque la victoria ya nos fue entregada hace más de 2000 años. Por eso tú no peleas por la victoria, sino desde la victoria. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él, cuando dijo consumado es, estaba diciéndote: hey, tienen de aquí en adelante la victoria asegurada. Asegurada. Por eso, si tú eres creyente y sientes que has intentado agradar a Dios, quizás por esfuerzo, y quiero decirte que recibas descanso en Jesús, porque Él ya lo hizo todo y tú no tienes que hacer nada.
Y para aquellos que no son creyentes, para aquellos que solo son creación, mas no son hijos, porque la Biblia dice que solo los que lo reciben son hijos de Dios. Hoy quiero decirte que puedes salir de este lugar teniendo la vida eterna. Jesús no vino a condenarte, más bien Jesús pagó el precio por ti para libertarte. Jesús no es religión, es relación. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es rendirnos delante de Él. Por eso, en la cruz, cuando Jesús estaba allí, imagínate a Jesús en la cruz, diciendo: consumado es, Padre, he terminado la obra que me enviaste. Consumado es, Padre, está todo hecho, está todo cancelado, está todo pagado. Yo me imagino en el cielo dando gritos de alegría y diciendo: misión cumplida, misión cumplida, misión cumplida. Consumado es, no fue el fin. Consumado es, no fue el fin para Jesús ni para nosotros. Fue el principio de la eternidad para todos los que estamos hoy aquí reunidos. No fue el fin. Y tú y yo, como te digo y te lo reitero, no tenemos que hacer nada más. No tenemos que hacer sacrificios, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Así que tú y yo no necesitamos mejorar el sacrificio de Jesús. Tú y yo tenemos que creer nada más. El sacrificio de Jesús no necesita ser mejorado. El sacrificio de Jesús necesita ser creído. Así que ¿por qué dejar pasar tanto tiempo? ¿Por qué dejar pasar quizás meses, años, cuando hoy podemos salir de este lugar como una nueva criatura si es que no tienes a Jesús en tu corazón? Y para los que tenemos a Jesús en nuestra vida, salir de este lugar hoy fortalecidos en la fe, creyendo que gracias a Él y ese sacrificio tenemos la victoria hoy en día.